Imperio Romano. Fuente de poder y riqueza de una época pasada. Dominó el mundo antiguo occidental por más de 500 años como gran superpotencia, aunque sus raíces y su disolución final apuntan a un ámbito de tiempo mucho más dilatado. Más de 2200 años, desde su nacimiento como Roma, en el año 753 a.C. hasta su disolución final, en el Imperio de Bizancio allá por 1453 después de Cristo. Pero, ¿realmente desapareció? ¿Se extinguió por completo un poder tan inmenso? No. Definitivamente, no. Sigue presente hasta nuestros días, y quizás con un poder más dominante cual que jamás tuvo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, el Imperio Romano se desmoronó. Sucumbió al paso del tiempo y se acabó disolviendo por muy diversos motivos. Desgastado por el paso de las centurias y por la corrupción de muchos emperadores, que no supieron mantener la cohesión de un territorio que muchos siglos de sangre y guerras había costado anexionar. Aparte de la corrupción e ineficacia de los últimos líderes del imperio, varias fuerzas externas a las fronteras del mismo acabaron minando y desbaratando su gran expansión hasta reducirlo a sus mínimos dominios. Primero fueron los bárbaros, que aprovechando precisamente lo anterior, penetraron y socavaron los territorios más exteriores, debilitándolo aún más, y reduciendo su poder de recuperación, minando su frágil economía y con ello el poder de sus ejércitos. Pero eso no era todo. Había una fuerza interna que estaba haciendo más añicos la estructura del imperio que cualquier otra. Una fuerza sutil y pacífica que derribaba y descomponía los cimientos en los que se había basado toda su estructura. Una fuerza de fe. Un nuevo movimiento se organizaba e iba tomando poder desde hacía 400 años. El cristianismo. A comienzos de nuestra era, el Imperio Romano se hallaba en su máximo esplendor. Su territorio se extendía desde Oriente Próximo hasta la península ibérica, y desde todo el norte de África, hasta cubrir prácticamente Europa llegando a las Islas Británicas. Por aquel entonces, este ejercía todo su poder sobre los pueblos conquistados, exprimiendo y subyugando a unas culturas que fueron absorbidas sin mucha resistencia, ya que no habían conocido una fuerza ni un poder igual. Esto estranguló y esclavizó a unos pueblos en su mayoría míseres que sucumbieron, y no tuvieron más consuelo que implorar a sus dioses que los salvaran de la tiranía de un dominio así. Por aquella época y sobre todo por las tierras de Oriente Próximo, que eran si cabe, quizás las más pobres y oprimidas de la época, proliferaron un sinfín de profetas y advenidores del Mesías, y de unos dioses salvadores que los libraran de tan tiránica opresión. Entre todos ellos sin duda, uno consiguió llenar los corazones de tan magullado pueblo. Y caló en las almas de unos incondicionales fieles desesperados, que veían en su figura, la salvación eterna. La figura de Cristo, y de sus discípulos, originaron un movimiento como antes nunca se había visto. En torno a él, se fue organizando las raíces de una nueva religión. Basada en una única deidad que contrastaba y chocaba con lo comúnmente conocido. Una miríada de dioses de cada pueblo y para cada cosa que era lo común en la época. Aquí no vamos a entrar en lo que realmente era ni fue Cristo. No vamos a cuestionar ni debatir su divinidad como tal, ni si fue realmente el Hijo de Dios o simplemente un humano con un gran poder de persuasión para las masas. Simplemente nos vamos a centrar en el nacimiento y posterior desarrollo del cristianismo y de cómo este dio paso a la todopoderosa Iglesia Católica. Pues bien, eso sí es innegable y el tiempo lo demostró, el cristianismo caló, y fue socavando las raíces de un corrupto imperio hasta que lo colapsó sobre sí mismo. Pero, veamos un poco de historia. Como hemos dicho antes, el Imperio Romano designa al estado surgido de la expansión de la ciudad de Roma, que en su época de apogeo, llegó a abarcar desde Gran Bretaña al desierto del Sáhara, y desde la península ibérica al Éufrates. En un principio, tras su fundación, según la tradición en 753 a.C., Roma fue una monarquía etrusca. Más tarde, en 509 a.C., fue una república latina, y en el 27 a.C. se convirtió en un imperio. La sociedad romana, como muchas otras sociedades antiguas, se basaba en la desigualdad, y, como en toda sociedad desigual, la tensión entre las clases y su dialéctica es el motor de su historia y su principal característica.
Las clases que se distinguieron fueron 5: patricios, plebeyos, esclavos, clientes y libertos. La tensión entre patricios y plebeyos y las rebeliones de los esclavos fueron las más importantes noticias políticas. Las 3 primeras fueron las clases con mayor actividad política, las otras 2, menos. Veamos el marco histórico en el que empezó todo. El pueblo judío, sin estado propio desde la destrucción de su primer templo sobre el 587 a.C., había pasado sometido sucesivamente por babilonios, persas, egipcios, etc. En el siglo II a.C., sin embargo, el monarca seleucida Antíoco IV Epífanes decidió imponer la helenización del territorio, lo que desencadenó una rebelión orquestada por una familia sacerdotal de macabeos, lo que tendría como consecuencia el establecimiento de un nuevo estado judío independiente que duraría hasta el año 63 a.C. En aquel año, el general romano Pompeyo intervino en la guerra civil que enfrentaba a los 2 hermanos de una dinastía asmonea, Hircano II y Aristóbulo II, y tras su victoria sobre los partos y los seguidores de Antígono, Herodes fue nombrado rey de Judea por Roma en el año 37 a.C. Fue en su reinado, durante el cual tuvo lugar el nacimiento de Jesús de Nazaret. Lo que se conoce de Jesús depende en buena parte de la tradición cristiana, especialmente de la utilizada para la composición de los evangelios sinópticos, redactados, según opinión mayoritaria, unos 30 o 40 años, como mínimo, después de su muerte, y que lo convirtió en un mártir que sin duda ayudó a la mistificación del mismo. Ya desde los primeros tiempos de difusión de las enseñanzas de Cristo, y de las diferentes escuelas que formaron los discípulos suyos al final de su vida, surgieron diferencias muy significativas respecto del papel e importancia de Cristo, de su misión redentora, de su naturaleza, y de su glorificación, así como de muy numerosas cuestiones doctrinales referentes a su predicación y enseñanzas. Según la doctrina católica, Jesús fundó una comunidad cristiana jerárquicamente organizada y con autoridad, dirigida por los apóstoles, el primero de los cuales fue San Pedro, y los primeros seguidores de Jesús que se estructuraron en una iglesia primitivamente organizada. Los comienzos fueron difíciles, y la mayoría de los primeros papas, como así se llamó a sus líderes, murieron en la cruz o en los anfiteatros como mártires, contribuyendo así a avivar más aún la creciente fe en la Iglesia católica. Poco después del año 100, San Ignacio de Antioquía, en lo es el texto más antiguo que se conserva, se usa por primera vez el término Iglesia católica o universal. Y este pronuncia: allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia católica. Así nació una estructura que poco a poco se fue consolidando y que se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano, creando una incesante corriente evangelizadora con cada vez más creyentes en la misma, y cuya estructura se fue estructurando y jerarquizando para organizarla en torno a un poder eclesiástico, cada vez más presente en todos los ámbitos de la sociedad romana. San Anacleto en el año 76 fijó las normas para la consagración de los obispos. San Evaristo en el 105 instituyó las primeras 7 diaconías que confió a los sacerdotes más ancianos y que dio origen al actual colegio cardenalicio. San Higinio año 136 definió los grados de la jerarquía eclesiástica. San Urbano I año 230 consintió que la Iglesia adquiriera bienes. San Lucio I en el 253 estableció las primeras normas de celibato. San Silvestre I año 335, celebró el primer concilio ecuménico en Nicea, etcétera, etcétera. Todo esto fue creando una estructura cada vez más organizada de la Iglesia, derivando las escrituras y las creencias religiosas hacia sí, e imponiendo y excluyendo lo no interesante para su organización e intereses. Al final, esta que estaba en constante expansión y un imperio que estaba en franca decadencia, acabaron convergiendo en todos los sentidos, tanto política, económica como religiosamente, en algo común: el control del imperio. De un nuevo imperio, la Iglesia Católica Románica. Esta fecha es clave. Año 325. El primer concilio ecuménico se celebra en Nicea, en el territorio de la actual Turquía. Fue convocado por el emperador Constantino I el Grande, por consejo del obispo Sanosio de Córdoba.
Este previamente había dado muestras de sus simpatías por el cristianismo, al dictar el Edicto de Milán del año 313, que daba a los cristianos libertad para reunirse y practicar su culto sin miedo a sufrir persecuciones. El emperador era consciente de las numerosas divisiones que existían en el seno del cristianismo por aquella época. El arrianismo y otras ramas estaban ganando adeptos, y era preciso establecer la paz religiosa y construir la unidad de la Iglesia cristiana, para fortalecer así también al imperio. Pero ¿qué pintaba un emperador en todo esto? Tradicionalmente estos habían estado completamente en contra del cristianismo, es más, lo habían perseguido e intentado eliminar sistemáticamente. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Porque ahora Constantino se había convertido al catolicismo. Sin duda esto se trataba de una estrategia política, sumamente planificada por ambas partes. Constantino sabía que los días del Imperio de Roma llegaban a su fin. Por eso estaba preparando un emplazamiento alternativo, en el que poder trasladar la capital, en caso necesario. Por su parte, la Iglesia necesitaba urgentemente afianzar su liderazgo y su poder sobre el catolicismo, apartando a todas las nuevas ramas que estaban surgiendo dentro de su seno. Para ello tenía que establecer unas bases firmes, y excluir cualquier ideología que socavase su imparable poder y acumulación de riquezas. Debía de establecerse qué era y qué no era el credo oficial de la Iglesia. Y para ello declarar qué evangelios eran los que más le convenía a la misma, y cuáles eran los que debían de ser declarados agnósticos. Se debía de establecer una rigurosa jerarquía eclesiástica, con una fe absoluta y sin ningún tipo de duda magnificando la divinidad de Jesús. Constantino conocía todo esto, y era hora de un pacto magistral. El emperador, a partir de entonces, se dedicó a la refundación de la ciudad de Bizancio, llamándola Nueva Roma o Constantinopla. Nueva Roma fue embellecida a costa de otras ciudades del imperio, cuyas mejores obras fueron saqueadas y trasladadas a la nueva capital. En el foro se colocó una columna donde se emplazó una estatua de Apolo a la que Constantino hizo quitar la cabeza para colocar una réplica de la suya. Se trasladaron mosaicos, esculturas, columnas, obeliscos, desde Alejandría, Éfeso y sobre todo desde Atenas. Constantino no reparó en gastos, pues quería levantar una capital universal. Los términos, los acuerdos y de cómo se produjeron, quizás nunca los sabremos con certeza, pero son fáciles de deducir. El emperador apoyaría a la nueva iglesia, una iglesia fuerte y todopoderosa, con sede en la nueva Constantinopla, y el papa sería el nuevo emperador de la misma. Allí se acumularían todas las riquezas de la Iglesia y del imperio en caso de que Occidente sucumbiera. Y allí la Iglesia se haría con el control de todo el cristianismo, eliminando cualquier vestigio de rebelión y credos alternativos dentro de la misma. Era perfecto y todos contentos. Lo que pasó después, ya más o menos se sabe a grandes rasgos. El imperio de Occidente se desmoronó. Teodosio I fue el último emperador del mismo y también fue este quien convocó el primer concilio segundo de la Iglesia. Esta vez en la nueva Constantinopla en el año 381. En él se reafirmaron el credo niceno, introduciendo en él mismo la consustancialidad del Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo. Con este añadido, que fijaba la ortodoxia de la Iglesia afirmando la divinidad tanto del Hijo, contra los arrianos, como del Espíritu Santo, contra los pneumatómatos. El credo niceno pasó a denominarse credo niceno constantinopolitano. Esa es la versión oficial de la Iglesia. Pero lo que allí realmente se trató, fue el traspaso de poder definitivo del imperio a esta. ¿Y cuál iba a ser a partir de ahora el grado de poder de cada uno, emperador, papa, Dios, todos en uno, o uno en todos quizás? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que realmente significaba. El caso es que funcionó. Y ya lo creo que funcionó. El imperio bizantino dominó Occidente durante los siguientes 1000 años, y además volvió a reconquistar toda Europa evangelizando a los bárbaros, y a Oriente, mediante las cruzadas. Mientras la Iglesia se hacía fuerte y todopoderosa, durante la Edad Media. Acumulando riquezas e imponiendo su dominio sobre reyes, que siempre obedecían al poder papal. Obedecían al poder imperial.
Obedecían a la nueva Roma. Todo seguía igual. Constantinopla perpetuó así el Imperio Romano hasta el año 1453. Año en la que fue invadida por los turcos. Pero para esa fecha, Europa ya estaba completamente en su poder y el traspaso de nuevo a la capital de los estados pontificios en Roma, y de todas sus riquezas, no fue más que un simple trámite eclesiástico hábilmente orquestado. El emperador Juan VIII promovió un concilio en Ferrara, Italia, donde se resolvieron rápidamente las diferencias entre las dos confesiones ortodoxo-católica, y se estableció de nuevo en Roma la capital de la Iglesia otra vez. La capital del imperio otra vez. Después de esto, ya se sabe. La Iglesia se expandió por el mundo entero con la conquista de América, acumulando más riqueza y poder que nunca y haciendo al Imperio Romano más grande que nunca. En 1929, el Estado del Vaticano se autoproclamó independiente, consumando de nuevo así su supremacía mundial sin ningún tipo de oposición, ya que controlaba todo, y a todos. Tanto económicamente, como políticamente. Así como religiosamente, por supuesto. ¿Queda claro entonces quién gobierna el mundo, no? ¿Alguna duda de que seguimos gobernados por el Imperio Romano? Ustedes tienen la última palabra. Pero lo que yo sí sé es una cosa, y me van a dar todos la razón. Esta no es la iglesia que Jesucristo imaginó.